Bien, buenos días. Creo que las exposiciones de ambas mociones son suficientemente claras como para no abundar demasiado del debate en cuanto a los motivos que justifican una y otra medida. Pero creo que algunas exposiciones hasta la fecha a favor, hasta el momento de la intervención hasta ahora, deben ser explicadas, puesto que la señora Bielba y el señor González pueden ser concejales tránsfugas, pueden haber traicionado a sus votantes, pero han expresado en la motivación de su voto pues lo que es el fundamento real de esta propuesta de la cadena perpetua, que no es otra que meter a la gente que comete delitos graves en un pozo y tirar la llave para que no vuelvan a salir jamás. Eso es exclusivamente la motivación de la prisión permanente revisable. Los motivos de política criminal expresados de forma quizá no muy clara, pero creo que se ha entendido, para justificar la cadena perpetua, no se sostienen analizando la realidad de los distintos estados y los distintos derechos penales y aplicación de derecho penitenciario a nivel global. Estados Unidos, que es un paradigma de la aplicación de dureza de las penas dentro de los países desarrollados y ricos, digamos, tiene una tasa de homicidio de 4,7 personas por cada 100.000 habitantes, España de 0,3. En Estados Unidos se aplica esta medida con la efectividad que usted puede comprobar, señora Bielba. Y en muchos otros países, por supuesto, no tan ricos y con menos libertades y derechos, se aplica mucho, intensamente, pero imagino que no quiere usted reflejarse en Burundi, sino que prefiere reflejarse en Estados Unidos, que es un país que quizá por el grado de desarrollo económico y riqueza sí pueda servir como comparación con España. De lo que se trata, en definitiva, con esta medida es de anticipar la conducta del penado. Primero, ya se ha hecho por el señor Casares, pero quiero hacer una muy breve resumen de la gravedad de las penas aplicadas a delitos muy graves, porque efectivamente son delitos muy graves, sin la necesidad de aplicar la prisión permanente revisable. Y es que, según el Código Penal, sin necesidad de aplicación de esta medida, el límite máximo de cumplimiento será de 25 años cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la pena de hasta 20 años, que son varios los delitos que tienen pena de prisión de 20 años y más, de hasta 20 años, perdón, de 30 años de condena máxima, de prisión máxima cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con penas de prisión superior a 20 años. También hay muchos que tienen esta condena de prisión. Muchos, algunos de ellos están siendo procesados en la Audiencia Nacional por convocar un referéndum. De 40 años máximo cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y al menos 2 de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años, estamos hablando de delitos muy graves, efectivamente, y 40 años cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, delitos de terrorismo, en definitiva. Vamos, que morirían en prisión, teniendo en cuenta la esperanza de vida dentro de una prisión que, como usted sabe o debería saber, es inferior a la esperanza de vida de una persona fuera de prisión. Esto es lo que existe sin necesidad de aplicar la prisión permanente revisable. Pero la crítica principal de la prisión permanente revisable de la cadena perpetua es que es anticonstitucional. Es anticonstitucional, es contraria, sí, señor Díaz, a los principios de la Constitución española y es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque el señor Díaz ha olvidado decir que ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado, como se expone en la moción, sobre la prisión permanente revisable, no en el caso español, porque no ha llegado todavía el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino sobre jurisdicciones europeas, diciendo que es contrario al principio de reinserción del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y esto es fácil de comprender. Una persona que es condenada de por vida a prisión y solamente se le permite la revisión, y no con criterios fijados en la sentencia, sino con criterios de la Junta de Tratamiento, que ustedes quizás lo ignoren, pero es quien se encarga de subir el grado o bajar el grado de los presos y de valorar la posibilidad de mejorar a salir en tercer grado, por ejemplo, a partir de los 25 hasta los 35 años en función del tipo de delito. Y no se fijan, no en función de los criterios fijados en la sentencia por el juez sentenciador, que es quien conoce el caso, conoce la gravedad del asunto, conoce las circunstancias personales del condenado que han sido valoradas a la hora de determinar la sentencia. No. Se hace en función de los criterios de la Junta de Tratamiento, que es un tribunal administrativo que está en prisión, que puede ser revisable por un juez, obviamente. Esto es contrario a todos los ordenamientos jurídicos europeos de esos países de nuestro entorno con los que quiere compararse la exposición de motivos de esta ley el Gobierno, cuando los cita. Por ejemplo, en el caso alemán, esa revisión se hace a los 15 años
y se hace con los criterios que han sido marcados por el juez sentenciador, que ha conocido el asunto y en cuya sentencia han intervenido no solamente los peritos, testigos, etcétera, en cuanto a la valoración de la prueba, que han intervenido sobre el caso concreto juzgado, sino técnicos específicos penitenciarios que conocen del tipo de tratamiento a aplicar para el tipo de conducta aplicada que ha realizado el delincuente. Esto es algo que no es contrario al principio de reeducación. Podemos estar de acuerdo en que una condena muy alta, una condena de 40 años, es difícil que provoque la motivación suficiente a un reo de un delito muy grave para mejorar su conducta y ser reeducado, que es un principio constitucional, como se ha dicho. Pero este caso, con la regulación que tiene el Código Penal español con la prisión permanente revisable, hace imposible esa revisión conforme a los criterios de reeducación de la Constitución española. Yo confío personalmente y espero que las Cortes Generales modifiquen la cadena perpetua por su inutilidad, por su inhumanidad y por ser contraria a la Constitución, que algunos predican defender y parece que se la pasan por el arco del triunfo en este pleno, y no haga falta esperar a que el Tribunal Constitucional sancione la inconstitucionalidad de esta norma o de varios preceptos de esta norma, de esta modificación del Código Penal. Y agradezco, por supuesto, a los grupos que han intervenido y que han manifestado su apoyo, como ya habían hecho en el Congreso de los Diputados.